Oremos juntos. Dios Padre que creó los cielos y la tierra, te damos gracias. Nos salvaste a nosotros que éramos pecadores y nos tomaste por tus hijos y nos guarda y proteges. Te damos gracias. Y nos diste la esperanza viva en el cielo. Te damos gracias por hacernos vivir en medio de la esperanza. Hoy es el día del Señor en que nos reunimos juntos para escuchar tu palabra. Permítenos la palabra adecuada que necesitamos. En esta hora se está predicando el Evangelio en el campamento. En la tarde muchas personas tendrán consulta. Y hoy es el día en que la operación del Evangelio se manifestará. Te pedimos que tú estés junto allí y muchas almas regresen al Señor por medio del retiro. Ayuda y guía para que hasta el séptimo retiro todo salga bien. Y que tú estés con nosotros hasta el final de hoy. Muestra tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gálatas capítulo 6, vamos a ver. Gálatas capítulo 6, del 17 al 18 es corto. Vamos a leer juntos. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Y como saben ahora, el sexto retiro de verano está por terminar. Actualmente 11.381 personas matricularon. Por lo general, los hermanos que repiten el retiro eran menos de 1.500, 1.100, 1.200 por ahí. Pero esta vez pasaron más de 2.100 personas. Por eso me han llegado muchas llamadas anoche, porque soy encargado de administración del campamento. Y por eso me llaman, a pesar de que no estoy en campamento fuera. Nadie me llama para saludar, sino para reclamar el problema de dormitorio, etc. Y ayer había muchas personas en salón principal y algunos durmieron en donde hay altar. Lo vi por medio de las fotos. Y por lo general no quieren dormir en el salón Esperanza 301, 302, salón Fe 201, 202, porque allí comparte con los de colegio de la iglesia. Sin embargo se llenaron. Por eso creo que hay mucha pasión allá. Y por lo general hoy hay muchas consultas, pero los que fueron consultados anoche, hasta anoche, fueron más de 1.100 personas. Por eso creo que en el último retiro, sexto, séptimo, muchos hermanos están esforzándose para guiar a los invitados, para que tengan convicción de la salvación. Yo pienso que vendrán más personas durante el séptimo retiro. Por eso los que quieren ir al séptimo retiro tienen que estar dispuestos. Por ejemplo, si vienen muchas personas, falta dormitorio. Por eso no puedo ayudar por muchos que quieran. Por eso creo que la pasión de nuestros hermanos es tan grande. Los que almuerzan son más de 8.500 personas. Por eso probablemente llegaron más hermanos ahora. Entonces habrá muchas personas en el campamento. Y también ahora el pastor Ri están predicando el Evangelio. Está por terminar. Y muchos recibieron la salvación y la consulta también. Y hoy continuará hasta el bautismo. Y les pido oraciones para que todo salga bien. Y también les pido oraciones
para que hasta el séptimo retiro se lleve a cabo con bien. Hoy quisiera hablar con un tema, las marcas de Jesús. Si vemos el versículo 17, pone: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Antes de la conferencia se predicaba sobre cómo llevar a muchos invitados a la conferencia y cómo les predicamos. Y los pastores predicaron con ese tema. Pero ahora la conferencia está por culminar. Por eso vamos a aprender cómo los salvos tienen que vivir. Por eso con el tema las marcas de Jesús vamos a aprender cómo nosotros debemos vivir en esta tierra. La palabra marca significa estigma. Porque la palabra marca ahora está escrita en griego y el Nuevo Testamento está escrito en griego. No tiene que saber que el término marca es estigma. Y lo que significa estigma es el sello. El sello, por ejemplo, en el pasado hubo una drama coreano llamado Chuno. Y el dueño ponía el sello en el cuerpo de los esclavos en el tiempo pasado, para que no pudieran escapar. Lo mismo ocurría en Corea, pero también en Occidente, donde los esclavos eran pisoteados con una plancha para dejar la marca de la esclavitud en sus cuerpos. Aunque era muy inhumano, se refiere al tal sello. De la misma manera, para los animales, por ejemplo, si tienes un caballo, es posible que haya visto o escuchado de que el dueño de un caballo pone un sello de fuego en el trasero del animal. Fue para marcar que es de él. Pero aquí no habla de la marca que se pone en el animal, sino en el humano. Es decir, esta marca es que el dueño pone en su ganado o en el cuerpo de su esclavo para distinguir, para saber que es de él. El apóstol Pablo también habla: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo. ¿Qué trae? Las marcas del Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo expresa que lo que hay en su cuerpo es la marca de Jesús. O sea, él dice que tiene sello de Jesús, el cual es una señal de que él es siervo de Jesús. ¿Qué significaría? Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Obvio, la marca que se le quedó. Por ejemplo, fue golpeado, muchas veces sufría y tenía dolor. Por eso pienso que él tenía huella de herida, dolor. Pero creo que en la vida del apóstol Pablo se le quedó lo que fue de Jesús. Y el corazón de Jesús caminando con Dios, la historia de Jesús en su fe y su espíritu. Lo que conversaba con Dios en medio de sufrimiento. Creo que estas cosas también se le ha quedado en su cuerpo. Podríamos decir así también. El apóstol Pablo dijo: en mí hay marca de Jesús. En mi vida, en mi cuerpo hay huella que caminé con Dios. ¿Qué significaría esto? El apóstol Pablo contaba con el orgullo que él tiene mucha historia con Dios. En la Biblia sale algunas personas de que tenemos envidia. ¿Quiénes serían? El malhechor que estaba
muriendo en la cruz al lado de Jesús. Algunas personas dicen, oh, qué suerte fue ese hombre, porque vivía como quiera pecando, pero antes de morir se encontró con Jesús y se fue al paraíso. Qué bueno. Alguien pensaría así, ¿no? Yo también antes pensaba así, en verdad. Porque cuán bueno sería que yo viviera cómodamente en este mundo, como quiera, viviera comiendo, disfrutándome, pecando. Pero antes de morir, creyera en Jesús y fuera al cielo. Hermanos, ¿entre ustedes habrá tal persona pensando así? Pienso que sí hay. Quizás hay algunos hermanos que vivan así ahora deseándolo. Pero hermanos, eso está equivocado. ¿Por qué? Nosotros al estar en el cielo encontraremos a ese malhechor. Vamos a preguntar a ese malhechor en el futuro. ¿Qué le pareció que usted fue al cielo directo? Entonces este malhechor diría así claramente, me da mucha pena, porque me vine al cielo después de recibir la salvación inmediatamente, pero en mi vida no hay la historia que andaba con el Señor. Solo me vine al cielo por la gracia. O sea, estoy contento por estar aquí, en el paraíso, pero cuando todas las personas reciban la recompensa, yo solo tendría que aplaudir. Hermanos, cuando otras personas reciban el premio, ¿le gustaría solo aplaudir? A mí no me gusta. El jugador está en el Olímpico. Ahora se está regresando en los Juegos Olímpicos, ¿no? Una persona tuvo oportunidad de participar en el Olímpico, pero otra persona recibe medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, y la gente le aplaude, le alaban, pero si una persona solita solo hace un aplauso, ¿acaso se sentiría feliz? Obvio, participar en el Olímpico es gran gloria, pero si es participante tendría que esforzarse para comparecer ante el tribunal, para recibir medalla. Eso no sería lo que el Señor quiere para con nosotros. ¿El Señor acaso desearía que nosotros tengamos una vida suerte como el malhechor que recibió la salvación al lado de Jesús? Obvio, creo que el Señor desearía que todos vayamos al cielo, pero les digo claramente que para los que han recibido la salvación, no sería lo que el Señor desea eso. En el mundo, el título es importante. Por ejemplo, ¿de qué escuela se graduó? ¿Qué trabajo tiene? ¿Tiene buena inteligencia? El mundo lo aprecia mucho. En el mundo solo recuerda de lo que está en primer lugar. Si una persona así no está en el primer lugar, ¿no sería un hombre? Hermanos, el título es importante. Es verdad, pero hay algo más importante que aquello. Cada persona tiene diferente historia. ¿Habrá algunas personas que tengan misma historia? Nadie. Hay muchos productos iguales, pero no hay artes iguales. Los productos que salen de fábrica, miles de cosas salen igual. Tiene el mismo sistema, pero entre las artes no hay nada igual. Nosotros no somos productos, sino artes. Arte de Dios, la obra de Dios. El Señor desea adecuarnos por medio de su mano,
la mano de Jesucristo, como un arte. Eso es la historia de nuestra vida. Es acerca de la recompensa, caminando con el Señor. Es sobre la recompensa. La salvación es por la gracia, la cual Dios ha dado gratuitamente a todos los que creen. Por eso la salvación es la gracia. Pero la recompensa, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, cada uno trabaja diferente. ¿La gloria sería igual o no? Si fuera igual, la gloria, la recompensa, ¿sería justo o no? La gloria no tiene que ser igual. Es justo que el que trabaja más para el Señor reciba más. ¿Cuál sería lo que los jóvenes de hoy en día miran? Las cosas injustas. Si es un caso injusto, ¿ustedes podrían estar de acuerdo? ¿O tendrían murmuraciones? ¿O se quejaría? ¿Verdad? ¿Qué desean? ¿Qué deseamos? La cosa justa. En la fe también, ¿cuál sería la cosa justa? Recompensar según sea su obra. Recompensar a cada uno según cómo andaba con el Señor. Esa es la cosa justa. El apóstol Pablo también tenía eso en su corazón. Es decir, en nuestra vida ha de haber muchas historias que andamos con el Señor. Hermanos, ¿sería fácil o difícil vivir en el trabajo siendo cristiano? Les pregunto, ¿cuál sería más fácil? ¿Vivir como quiera o vivir como siendo cristiano? Vivir como quiera es más fácil. No es fácil vivir una vida cristiana, mejor vida cristiana. Es fácil vivir como quiera en el trabajo, en el colegio o en el hogar, delante de los hijos, sus hijos o el esposo. ¿Por qué? Eso es nuestra carne, nuestra naturaleza. Quiere vivir cómodamente. Pero vivir según la palabra sería fácil o difícil. Es difícil. Pero eso vale la pena. También después de recibir la salvación, yo estaba también en el trabajo. No fue fácil vivir como cristiano en el trabajo. No es fácil que los salvos vivan como los cristianos en el colegio. No es fácil que los padres salvos críen a sus hijos correctamente. Y los hijos salvos, no es fácil que sirvan a sus padres correctamente. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada según nuestros sentimientos. Pregunto a las hermanas, ¿estar con sus suegros se sienten cómodos? Estar con sus padres sí se siente cómodo. Con sus suegros se sienten incómodos, ¿no? Dígame la verdad. Porque me doy cuenta por medio de la reunión de madre. Yo tengo solo hijos varones, por eso solo seré suegro, pero todavía no lo soy. Pero las hermanas se sienten incómodas con sus suegros a veces. Pero es el instinto. Es la naturaleza. Para los hermanos varones también. Es difícil. ¿Acaso yo también me sentiría cómodo con mis suegros? Un poco incómodo. Más cómodo con mis padres.
¿Qué es eso? Es la naturaleza. Pero no es fácil que uno viva según la palabra superando ese instinto. Pero si nosotros estamos aferrados a las palabras, vivimos según el Espíritu Santo, entonces luchará para vivir adecuadamente como cristiano en el trabajo. Cada día habrá lucha para mostrar el buen olor de Cristo. ¿Por qué? Para que por medio de nosotros algunas personas huelan el olor de Cristo que venga ante el Señor. Y también tenemos que vivir una buena vida cristiana en el hogar para que Dios sea glorificado. La historia de esa vida cada día no es fácil, difícil. Pero hermanos, eso no es difícil. ¿Por qué? Es un gozo. La historia de esa vida cada día es difícil, dura. Pero hermanos, en realidad no está dura. ¿Por qué? Eso es un gozo verdadero. Últimamente, por motivo del seminario, no sé cuántas medallas de oro han ganado mi país, porque he estado allí, no pude ver. Pero cuando vine aquí, después de la quinta ronda, vi que era Kim Yoo-jin de hace unos días. Vi una entrevista de 8 minutos con medallista de oro en Taekwondo en YouTube. ¿Qué diría alguien que ganó una medalla de oro? Pero la razón por la que lo vi fue porque la miniatura decía: los ganados de primer, segundo, cuarto, quinto lugar fueron derrotados sucesivamente y el ganador de 24 lugar ganó la medalla de oro. Ese jugador ocupa el puesto 24 del mundo, pero derrotó al número 1, número 2 del mundo, en lugar de al cuarto y quinto lugar sucesivamente. Ganó la medalla de oro, y eso también después de 16 años. Tenía curiosidad porque hay unas miniaturas como esta. Entonces lo vi y este es el primer jugador que he visto. Era un jugador que nunca había visto antes, que estaba viendo por primera vez en ese momento. Pero dijo eso, un periodista dijo: realmente derrotó a los ganadores de primero, segundo, cuarto, quinto lugares seguidos, como si romper un sello. Es ahora un término que se refiere a definir un duelo. Pero recientemente esto es un término usado por los jóvenes. Él les preguntó: ¿cree que tuviste suerte de ganar de esa manera? Pero ella dijo inmediatamente no creo que haya sido suerte, creo que fue un resultado natural, porque entrené duro. Sí, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Sí, hacía entre 10.000 y 20.000 patadas al día. En ese entonces pensé: ¿realmente lo hizo 10.000 veces? Porque sé lo grande que es el número 10.000. Cuando trabajaba hubo momentos en los que realicé varios experimentos y pruebas, como 10.000 o 20.000 pruebas. Pero el número 10.000 es un número muy grande. Todos intenté hacer. Y hágalo flexión 10.000 veces. ¿Sería fácil? Realmente lo hizo 10.000 veces. Pero de todo modo lo que dijo ella es: me causó tanto dolor que cuando me voy a dormir al final del día, desearía que el día siguiente nunca llegara. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo de nuevo mañana por la mañana, cuando salga el sol. Pero en ese momento todo ese dolor desapareció en un instante. Estoy feliz, realmente lo merecía. Hermanos, dije antes, vivir una vida real, una vida cristiana, ¿es fácil o difícil? Pero cuando se encuentre con el Señor, las personas que realmente lo vivieron recordarán ese dolor. Recordaremos más el gozo de encontrar al Señor y recibir su gloria. En cuanto al dolor, no lo recordamos en absoluto. Cuando el ganador de la medalla de oro suba al podio, recordará los duros cuántos años que pasó en entrenamiento. No creo que recuerde.
Si alguien entra a mejor universidad, entonces recordaría el sufrimiento que antes ha tenido, no recordaría. El apóstol Pablo dijo así, Gálatas capítulo 6, versículo 17, les voy a leer. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y qué significaría? Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios 11. Del 23 les voy a leer. Desde 22 les leo. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también yo. Son ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De judío 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino de muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayuno, en frío y en desnudez. Versículo 28, leamos juntos. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo habla en detalle sobre cómo sirvió a Jesús. De hecho, no creo que sea bueno que yo hable sobre lo que hice, la dificultad que tuve en mi vida. Pero a Dios puedo decir eso, ¿no? Dios sabe lo difícil que fue realmente para mí. Dios, estoy tan cansado. También tengo rastros ahora. La pantalla es grande, por eso no sé si logra ver. Pero me quedé allí desde el primer hasta el 5.º retiro. Y solo descansé 2 días y fueron 4 noches y 5 días. Porque nosotros fuimos un día antes. ¿Pueden ver algo en mis ojos ahora? Esta es la primera vez que experimento un orzuelo en ambos lados. Cuando me desperté por la mañana me sentí no tan bien. Desde hace una semana entera. Saben lo mucho que he intentado no enfermarme para hoy. Mi cuerpo está cansado, pero no tengo ningún deseo de jactarme, pues porque es Dios quien lo reconoce. Solo soy yo. Tuvimos una reunión durante unos días y había muchos enfermos solo en nuestra parroquia. Hay muchas personas que tienen coronavirus y muchos que se sienten enfermos. Hay bastantes personas que no se encuentran bien después de retiros, 3 noches, 4 días. ¿Por qué fue así? ¿Salimos a jugar al mundo o playa? No sucedió eso mientras hacía la obra del Señor. Entonces, aunque nadie lo sepa, es una historia común entre nuestro Señor y yo. Señor, ¿cómo no dormí? ¿Cómo lo hice? Señor, ¿cómo yo estaba en un lugar tan difícil bajo el sol? No hay necesidad de jactarse ante la gente, pero podemos decírselo al Señor. Señor, estoy pasando por un momento difícil. El apóstol Pablo ahora también. Los hermanos corintios malinterpretaron al apóstol Pablo. Como saben, en 1 Corintios hay una razón por la cual el apóstol Pablo habló así a los hermanos corintios. La ciudad de Corintios está ubicada en la cima de una península que sobresale como una calabaza en la península de
Peloponeso, en Grecia. De un lado está el mar Egeo y del mar Jónico. Continúa durante unos 6 kilómetros. Es un poco difícil expresar, pero se ve así. Tiene ese aspecto, ese cuello de una calabaza, con el mar de Loina a un lado del mar Egeo al lado. Por tanto, es una ciudad increíblemente rica que se dedica al comercio de corretaje. Allí se reunía tanta gente y era una ciudad con muchos pecados. El apóstol Pablo fue ahí, predicó el evangelio y formó una iglesia y la gente se salvó. Eran ricos e inteligentes. Sin embargo, ellos no reconocieron al apóstol Pablo. Tenía mal entendido del apóstol Pablo, a pesar de que era salvo. Por eso, ¿cuál sería la razón por la que el apóstol Pablo escribió el 1 Corintios? Porque si vemos el libro de 1 Corintios, registra numerosos indecentes y muchas cosas malas que pueden suceder en la iglesia. Habla detalladamente de cómo hacerlo, cómo resolverlo. Y ahora los santos corintios se han arrepentido después de escucharlo. La segunda carta que se les ha enviado es 2 de Corintios. En 2 de Corintios el apóstol Pablo les dice a los hermanos corintios que realmente vivió así en el Señor, aunque rara vez dijo esas cosas así en otra parte. ¿Qué dice aquí? Trabajé muchos más duros que los otros apóstoles. He estado encerrado en prisión muchas veces. Y los otros apóstoles también fueron encarcelados, pero yo fui encarcelado aún más. Me golpearon mucho más y se enfrentaron al peligro. Me enfrenté al peligro de los ladrones, peligro de sus propias naciones, peligros mientras viajaba. Y pasó con mucha hambre, no podía dormir, sufría mucho. Pero a pesar de eso, siempre estoy preocupado por las iglesias. Es decir, oro por ustedes que reciben esa carta. Esta es la confesión del apóstol. ¿Qué tan pasión de su confesión? Pero incluso, si no todo se entiende, pero el Señor lo entendería o no. Sí, lo entiende. De modo, no importa cuánto seamos perseguidos y suframos mientras predicamos el Evangelio del Señor. ¿Haremos tanto como hizo el Pablo? Ni siquiera podemos alcanzar los dedos de los pies de Pablo. Realmente no hay comparación con el apóstol Pablo. Pero sin embargo, debemos seguir ese camino. ¿Qué clase de persona era el apóstol Pablo? Originalmente, el apóstol Pablo fue una persona destacada en el mundo debido a su educación. Era una persona que podía vivir cómodamente. Vamos a ver Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 5. De 5 al 6. Vamos a leer juntos. Circuncidados al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En primer lugar, el apóstol Pablo era un verdadero judío, debido a que el linaje es muy importante para los judíos. Yo soy un verdadero judío según la ley, que fui circuncidado al 8º día, y soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, descendiente del pueblo de Israel. Yo soy una persona que una vez perseguí celosamente a la iglesia. De hecho, era un judío entre los judíos. Pero también tenía otros estatus especial. En otras palabras, era una persona que tenía ciudadanía romana desde su nacimiento.
Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Hechos 22, versículo 3. Hechos 22, 3, les leo. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. El apóstol Pablo dice que se entrenó en Gamaliel. Capítulo 22, versículo 25 vamos a ver. Vamos a ver aquí primero, versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó eso, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este es el ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: y yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Leamos juntos. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. El apóstol Pablo era un judío entre los judíos. Sin embargo, el lugar donde nació no fue la tierra de Israel, sino un lugar llamado Tarso en Cilicia. En ese momento era la era romana, y había 3 ciudades muy grandes centradas alrededor de Roma. Es decir, las 3 grandes ciudades de Roma. El primero está en nuestra África, Alejandría. Ya saben, ¿no? Había un lugar llamado Alejandría. Había otro lugar como Cilicia, Tarso. Y luego había una gran ciudad como Filipos. De todo modo, Cilicia, Tarso es actualmente una ciudad de Turquía. Y fue la ciudad más grande de Asia. Entonces el apóstol Pablo nació en una gran ciudad con ciudadanía romana. Soy judío y tengo ciudadanía romana. Y a la medida que el apóstol Pablo creció y estudió con Gamaliel, es decir, es la mejor institución académica que enseñaba la ley de manera más estricta entre los judíos. No sé si es una comparación apropiada, pero en los tiempos actuales no estoy seguro de entenderla rápidamente si la comparo así. Una persona que es coreano, pero nació en los Estados Unidos, tiene ciudadanía estadounidense y estudió en la Universidad de Harvard. Por supuesto, uno podría decir que ¿qué tiene de bueno la ciudadanía estadounidense? Pero hay muchas personas que le desean. Entonces es judío y tenía ciudadanía romana y estudió en los mejores. Y él fue quien tomó iniciativas en la persecución de la iglesia, como todos los judíos de la época. En pocas palabras, Pablo nació en el linaje actual. Nació en una cuchara de oro. Qué envidia, ¿no? Somos cucharas de tierra. Pero probablemente aquí hay bastantes personas con cuchara de plata, ¿no? Pero muchos padres ahora están bastante estables. Pero hermanos, a pesar de esto, el apóstol Pablo tenía algo, lo que significa es un corazón recto ante Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo es versículo 23, capítulo 23, versículo 1. Estamos en Hechos, ¿no? Hechos capítulo 23, versículo 1, vamos a leer juntos. Entonces Pablo, mirando fijamente al cilicio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. La razón por la que el apóstol Pablo habló de eso es porque él ya era salvo y emprendió un viaje misionero del Evangelio, testificando ante los judíos en un momento en que estaba siendo perseguidos por ellos. Él mismo dijo así: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Es verdaderamente cierto. Es decir, la primera
persecución de la iglesia por parte del apóstol Pablo y su votación cuando murió el diácono Esteban. Y la persecución de la iglesia se realizaron porque el apóstol Pablo pensó que estaba sirviendo a Dios según su conciencia. Es decir, su esfuerzo nunca ha cambiado. Dios, ¿a quien busca siempre en el cielo? Él siempre está buscando personas que verdaderamente derramen su corazón hacia Dios. Lo buscan. Las personas que lo busquen, el Señor lo está buscando, todavía está buscando. Pero la persona que cayó dentro de ese criterio fue el apóstol Pablo. Dios estaba buscando un obrero para difundir el evangelio a los gentiles. Y la persona adecuada era el apóstol Pablo. Más adelante explicaré eso. ¿Por qué era apropiado predicar el evangelio a los gentiles? Cuando Dios lo miró al apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo actualmente perseguía a la iglesia, impedía que la gente creyera en Jesús. En el centro de su corazón estaba el amor de Dios, ¿o no? Amor al Señor, ¿o no? Sí, estaba. Su corazón estaba bien, pero no sabía bien. Por eso su dirección estaba mal. Su corazón estaba muy puro y limpio hacia Dios, pero estaba haciendo otras cosas porque no sabía que Jesús era Mesías. Por eso Dios se le apareció en el camino de Damasco, en medio de la luz. Jesús dijo así: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo perdió su vista al ver esa luz. Entonces lo llevaron a la casa de un hombre llamado Ananías en Damasco. Yo visité la iglesia memorial de Ananías en Damasco, Siria. Hay un gran mercado en Damasco, Siria. En el mercado hay una iglesia conmemorativa. La gente llevó allí al apóstol Pablo, y cuando Ananías oyó que este hombre venía, se sorprendió y dijo: ese hombre es un perseguidor de la iglesia, viene a atraparnos y a matarnos, viene a encarcelarnos. ¿Cómo le damos la bienvenida? El Espíritu Santo dice así: debe de recibirlo. Probablemente fue durante ese tiempo que le explicó en detalle al apóstol Pablo que Jesús, a quien ahora perseguía, era el Mesías enviado por Dios. El apóstol Pablo fue salvo. ¿Qué cayó entonces de sus ojos? Se cayeron las escamas. En ese momento el apóstol Pablo pensó: tuve celo, pero no iba en la dirección correcta. Jesús, quien perseguía, es el Mesías. Él es Mesías que nuestro pueblo ha estado esperando. Y lo entendió, y a partir de allí sale inmediatamente y comenzó a predicar que Jesús es Mesías. En ese entonces la gente, incluso los judíos, intentaban matar al apóstol Pablo. Por eso, ¿qué hizo en Damasco? Huir en la canasta, porque iba a matarle. Puede que ahora no sea fácil ir a Damasco, Siria, debido a varias guerras y cosas así. Si va allí, en realidad todavía pertenece a él. Hay una iglesia conmemorativa porque permanece el sitio histórico de las personas que huyó en la canasta. El apóstol Pablo era un hombre valiente que descendió de los muros de Damasco en una canasta y escapó. A partir de ese momento, entonces, la vida del apóstol Pablo cambió. ¿Qué le dijo entonces Dios al apóstol Pablo? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Por qué? Porque la ciudadanía romana en ese entonces tenía una enorme cantidad de poder. En primer lugar, podía viajar libremente. Podía viajar libremente dentro del imperio romano. Siempre podía estar protegido por la ley de Roma. Nadie podía dañar a los ciudadanos romanos. Por ejemplo,
Cuando nuestro Jesús llevaba la cruz, cayó varias veces, por lo cual el soldado romano le dijo a Simón de Cirene, padre de Rufo, toma eso. Entonces esa persona de repente sube al Gólgota y cargando la cruz que llevaba Jesús. ¿Sabe por qué? Si cuando los ciudadanos romanos dan orden a las personas que no son ciudadanos de Roma, tiene que obedecer. Esa era la ley en ese entonces. El padre de Rufo no es ciudadano romano, el soldado era romano, así que tenía que obedecer a los romanos soldados. Y cuando el apóstol Pablo fue perseguido, apeló al emperador, al César. Entonces el gobernador y otros tuvieron miedo y protegieron a Pablo, protegiéndolo con la ley. Eso es porque era ciudadano romano. Como ciudadano romano tenía gran poder y el apóstol Pablo podía hablar libremente griego y hebreo. En términos actuales, yo hablo inglés y luego coreano con mucha libertad. Intento estudiar inglés, pero no puedo hablarlo libremente. Es difícil. Lo memorizo todos los días, pero lo olvido. Muchos de nosotros los coreanos decimos eso, ¿no? Pueden ir a comprar cosas, subirse al carro y hacer pedido, etcétera, en inglés. Hay frases de ejemplo para que puedan memorizarlas, pero sinceramente después de unos 3 minutos con un extranjero no hay nada más que decir. Cuando yo trabajaba y hablaba con gente extranjera, normalmente decía encantado de conocerte. Después de decir bien, gracias, no queda más que decir. A partir de ese momento tengo que decir, solo lo estoy pensando en mi cabeza y simplemente pasa de largo, ¿verdad? Por supuesto. Lo importante es que el apóstol Pablo era una persona que no tenía problema con la lengua, con el idioma. Mientras viajaba, podía decir a la gente cuántos países había en el Imperio Romano. Había tanta tribu y pueblos en el Imperio Romano. Por eso él era una persona muy especial, que predicaba y viajaba libremente. Por eso Dios eligió a esas personas como vaso, instrumento. Pero el apóstol Pablo tenía un corazón dirigido hacia Dios en el centro de su corazón. Así que veamos 3 palabras muy importantes que el apóstol Pablo dejó atrás a pesar de las muchas dificultades. Hechos capítulo 20, versículo 24. Leamos un 2. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo hizo él. ¿Qué recibió de Dios? El ministerio. ¿Qué ministerio? Dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo que él originalmente era el primero de los pecadores que perseguía a la iglesia, que era el jefe de los pecadores que tenía que ir al infierno, pero que fue solo por la gracia del Señor que se convirtió en trabajador obrero del Señor y apóstol de Dios, porque fue todo la gracia del Señor, dijo. Y recibió una misión. ¿Qué misión? ¿Qué clase de corazón tenía cuando iba a varios lugares para testificar el Evangelio de la gracia de Dios y difundir esa misión? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué quiere decir? Que no se salvó porque tenía miedo de morir. Esto significa que vivió lo mejor que pudo, sin tener miedo de morir. A veces en el proceso de hacer ese trabajo, como mencioné anteriormente, fue golpeados con látigos, amenazados por los ladrones, a veces fue traicionado por los hermanos, amenazado por ellos, fue perseguido por varios grupos.
y fue apedreado, arrojado afuera, a veces sufría de hambre. Es posible que en ocasión hayas comido bien. Eso significa que aunque haya tenido momentos felices con sus hermanos, también hubo muchos momentos de soledad, tristeza y dolor. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que para él la misión es más grande era hacer la obra que Dios nos había encomendado a nosotros y a mí. Durante ese proceso, ¿qué pasó en el corazón del apóstol Pablo? Estos son los tiempos que camino con el Señor. La historia de Dios, escuchando lo que oraba. Y la historia de Dios protegiéndome. Cuando realmente estaba luchando, siendo difícil. La palabra de Dios consolándome. Hermanos, ¿no se sintieron felices cuando estuvieron en comunión con los hermanos durante el retiro? Yo estaba realmente feliz. Por eso subí mucho de peso en ese momento. Un día comí pata de cerdo, un día pollo, otro día fideo. Subí mucho de peso. Pero se me desapareció todo ahora. Realmente no hay nada más feliz que eso. Es posible que alguien en el mundo se comunique, ría tan cómodamente con alguien así. No existe en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Hay mucha gente a mi lado, alrededor a lo que no le guste que yo sea cristiano. El apóstol Pablo dice que hizo algo así. Vamos a ver Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Filipenses 3, 13 y 14. Vamos a leer juntos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ¿sabe lo precioso que es la palabra hermanos? Lo dije en nuestra reunión de parroquia y hubo muchas ocasiones en las que usé esta expresión sin quisiera darme cuenta. Ahora nos vemos en el retiro, ¿no? Hay personas que conocí después de un año, hay personas que conocí después de muchos años. Yo no sé cómo dirigirme. Yo le preguntaba, ¿es hermano o diácono? ¿O diaconisa o hermana? Todavía es hermano. Ah, él tiene un cargo, ministro. Ah, él es presidente de la iglesia. Entonces cuando lo escuché pensé, oh, la palabra hermano simplemente se refiere a los hermanos que no tienen cargo en la iglesia. Eso no es cierto, ¿no? Debido a que ocupamos cargo en la iglesia, a veces se nos llama pastor evangelista, presidente de parroquia, presidente o diácono. Pero todos somos hermanos y hermanas. Cuán preciosos son los hermanos y hermanas. Significa que son un grupo especial de Dios precioso y sagrado a quien Jesús hizo sus hijos derramando su sangre y pagando un precio. ¿Hay alguna palabra en el mundo más preciosa que las palabras hermano, hermana? Entonces a veces no tenemos más remedio que usar esas palabras. Pero debemos recordar que no es que los que no tienen cargo en la iglesia son hermanos o hermanas. La palabra hermanos, hermana, es muy preciosa. El apóstol Pablo dijo así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Él para qué vivió? El apóstol Pablo, ¿para qué vivió? Para el premio. Antes de morir, él dijo así,
Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Les voy a leer. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8 les leo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo ya estoy para ser sacrificado. Lo que esto significa es que la última palabra que el apóstol Pablo escribió en su vida fue 2 de Timoteo. Esta es una Biblia escrita justo antes de que lo decapitara en Roma. Si va a Roma, yo he estado en Roma. Cuando fui a Roma, por supuesto, vi el Coliseo, el Arco de Triunfo construido por Constantino en general. Pero había 3 lugares que quería ver más que eso. El primero es el Arco de Tito, dedicado al general Tito, que derrotó a Israel en la guerra judía en el año 70 después de Cristo. Está ubicado bastante adentro del Coliseo. Y tiene la misma forma de la puerta de Corea. Así que quería ver esa. Y la otra son las catacumbas. Para nosotros los cristianos del primer siglo, eso es en la tumba, ¿no? Tenía mucha ganas de visitar las catacumbas, donde vivieron sin ver la luz del sol. Y el siguiente lugar al que quiero ir es el lugar de ejecución donde mataron al apóstol Pablo al cortar la cabeza. El apóstol Pablo fue decapitado por ser ciudadano romano. Jesús no era ciudadano romano. Jesús fue crucificado porque era un súbdito colonial. Por eso el apóstol Pedro también fue crucificado porque no era ciudadano de Roma, sino ciudadano de la colonia. El apóstol Pedro murió al revés. De todo modo, el apóstol Pablo fue decapitado porque ciudadanos romanos. Cuando alguien muere decapitado, ¿qué saldría de la cabeza cortada? Sale sangre. El sacrificio es aquel en que se derrama sangre a Dios. El apóstol Pablo está diciendo cómo morir así. Yo ya estoy para ser sacrificado. Derramar significa beber, derramar. La sangre sale de su cuello y llega el momento de irse, o sea, el momento de dejar su cuerpo. Es decir, el derramamiento de la sangre caliente se expresa como sacrificio. Y haciendo así, y dijo así: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, guardado la fe. Hermanos, ¿no se le calienta el corazón cuando escucha eso? He peleado la buena batalla de toda mi vida y ahora he acabado mi carrera. El punto de gol está justo aquí, delante. ¿Y qué hice con mi fe? Lo guardé. A todos los que escuchan aquí, desearía poder darles ese testimonio, ¿no? Espero no sentirme avergonzado cuando me encuentre con el Señor, porque a veces pierdo en la carne, me comprometo con el mundo o con el dinero, o me comprometo con la paz del mundo. Me está guardada la corona. ¿Qué es una corona? Una medalla, en término moderno, otorga a quienes ganan un partido durante la época romana. Está preparada una corona de justicia ahora.
cuando me encuentre con el Señor, después de que deje mi cuerpo y mi sangre sea ofrecida, el Señor me dará la corona de justicia. Pero ¿cómo nos sentiríamos si terminaremos la palabra hasta aquí? Entonces podría decir, Pablo sería tan bueno, qué bien. Pablo recibió una buena recompensa. Pero ¿qué dice atrás, la parte de atrás, posterior? En aquel día que no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. No solamente a Pablo, a todos los que viven en esta tierra. Hermanos, ¿ustedes no aman su venida? Yo sé que deseen, pero por favor, tienen que desear más ardientemente. El apóstol Pablo dijo que la corona de justicia está preparada para todos. No escatimo mi vida por la misión que recibí del Señor. Viví hacia la meta por la recompensa. Y mi vida ya acaba. Y pronto me encontraré con el Señor. La corona de justicia ha sido preparada para mí. Y esto ha sido preparado no solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. El apóstol Pablo debe haber creado numerosas historias de su caminar con Dios a lo largo de su venida. Sin embargo, en la Biblia hay varias personas registradas que caminaron con Dios, incluso el apóstol Pablo. Vamos a ver algunas personas representativas. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículos 5 y 6. Vamos a leer juntos. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuestos tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, la historia de Enoc está registrada en el capítulo 5 de Génesis en la Biblia, ¿no? Por la fe, Enoc recibió el testimonio de que era un hombre que agradaba a Dios. Pero hermanos, esto es lo que dice la Biblia sobre un hombre llamado Enoc. El hijo de Enoc fue Matusalén. Tuvo un hijo cuando tenía 65 años y hasta entonces creo que vivió así nomás. Pero después de dar a luz, Matusalén caminó con Dios durante 300 años y Dios se lo llevó cuando tenía 365 años. ¿Qué significa que después de dar a luz, Matusalén caminó con Dios? Sería bueno verlo en detalle, pero en pocas palabras, hubo un gran cambio de su fe en el corazón de Enoc cuando dio a luz un hijo llamado Matusalén. Lo que Matusalén quiere decir es, cuando muera vendrá el juicio. De hecho, como ustedes saben, Matusalén es la persona que vivió más tiempos. Murió a la edad de 969 años, cuando tenía Noé 600 años. Si miramos la Biblia, ahora si suma los números, este es exactamente el año en que Noé cumplió 600 años, que es Matusalén, que tenía 969 años. Entonces creo que el hecho de que haya vivido más significa que soportó la voluntad de Dios y continuó dándole a Noé la oportunidad de predicar el Evangelio. De todo modo, Enoc claramente creía en su corazón que Dios juzgará el mundo cuando su hijo Matusalén muriera. En cuanto a dónde está la evidencia, vamos a ver Judas. Judas capítulo 1. Versículo 14 y 15. Les voy a leer. De estos también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los que impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El Señor viene y no pasa por alto todas las acciones, palabras impías de los impíos, sino que los condena y juzga. ¿Quién dijo eso? Habló Noé, Enoc, el séptimo tercer hijo de Adán. Sin embargo, está registrado en la Biblia que después de tener hijo, Enoc caminó con Dios durante 300 años y recibió evidencia de que era hombre que agradaba a Dios, que transformó a esas personas en alguien que agrada a Dios. Lo que es juicio. Habrá juicio. De hecho, el mundo entero fue juzgado una vez por Noé. En la época de Noé, ¿no? Quizás nuestros tiempos se aparece demasiado a los tiempos en los que vivimos, ¿no? En aquel entonces fueron juzgados con agua, pero aunque está profetizado que seremos juzgados ahora, está profetizado que habrá juicio de fuego. Vemos estas palabras en la Biblia, la conocemos, la tenemos en nuestro corazón, pero no hay gente así entre nosotros. Dijimos esa historia hace 30 años, 20 años, 100, 10 años, todavía está hablando de eso. No se sabe cuándo llegará, cuándo viene. Honestamente, yo cuando di la luz a mi hijo, yo pensé que podría él ir a la escuela, porque cuando yo escuché esa historia en 1980, yo pensaba que se me vendría pronto. Después de casarme, yo me dudaba que mi hijo podía ir a la escuela o no. Pero todavía el Señor no ha venido. Por eso todos los que se casaron en mi época solo dieron un solo hijo, pero ya luego transicionaron y ya tuvieron más hijos. Pero hermanos, no hay duda de que porque un hombre llamado Enoch vivió tal vida, eso se debe a que se preparó para el juicio de Dios. Nosotros también somos iguales. Hay otras personas. Hebreos capítulo 11. Vamos a ver a una persona a quien bien conocemos. Versículo 24, 25. Les voy a leer. Hebreo 11 de 24. Les leo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, leamos juntos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ¿habrá alguien que más persona afortunada que Moisés? Porque él nació con una cuchara de la tierra, ¿o no? Nació como un esclavo, que era peor que la tierra. Pero realmente la suerte le llegó y se convirtió en hijo de princesa de Faraón. Es una persona que podía haber vivido cómodamente, con mucho poder. Pero hermanos, si me llegara esa oportunidad, ¿cómo ustedes vivirían? Yo creo que viviría como así, como tal. Porque el dulce que le da es grande. Porque puede vivir cómodamente sin trabajar, mandando a todos, el hombre, todos le inclina la cabeza. Cuando Moisés habla, todos le inclinarán su cabeza, ¿no? Porque es hijo de la princesa. Él no era un rey, pero podía haber hecho todo lo que quería.
Quizá entre nosotros hay personas cuyos padres trabajaron duro y les dieron muchas cosas cómodas, pero hay algunos que no quieren dejarlos. O sea, no sería mucho, pero habrá algunos. ¿Esto sería felicidad real? Si Moisés hubiera disfrutado de esas buenas fortunas, no se habría registrado en la Biblia. Pero de Moisés, ¿qué dice? ¿Qué estaba mirando? Él sabía que era hebreo. Su madre, Jocabed. Es un himno. Hay un himno como este. A veces me rompe mi corazón cuando lo escucho. La canción de Jocabed. Los jóvenes lo sabrían, ¿no? Cuando escucho esa canción, me duele mucho el corazón. Debe haber sido desgarrados para Jocabed, poniendo su hijo en una canasta y despedirlo. Pero hermanos, Moisés sabía que era hebreo. Porque había marca hebrea en su cuerpo. ¿Cómo saben? Porque Moisés fue circuncidado. Por eso él sabía que era hebreo. Y también él vio a sus hermanos que están viviendo como esclavos. Por eso, y también aprendió sobre el Dios a quien se deben los hebreos. Por eso no quería disfrutar de los placeres temporales de pecado. En cambio, eligió vivir en medio del sufrimiento de su pueblo, de Cristo. Hermanos, le pregunto, ¿lo hizo bien o no? Lo hizo muy bien. 100.000, 10.000, billones de veces. ¿Por qué? Así que ahora estamos hablando de Moisés. Y eso se debe a que cuando vayamos al reino de Dios, lo encontraremos. Para nosotros la verdad es que nacimos en Corea, crecemos y vivimos en un buen ambiente. Eso no es un hecho por la naturaleza. Vamos a ver una cosa más. Génesis capítulo 24. Génesis 24, versículo 58. Hasta 60 les voy a leer. Llamaron a Rebeca y dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza y a criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares. O sean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Rebeca, ¿no? Lo habrían pensado. ¿Fue fácil o difícil para Rebeca casarse con Isaac? Creo que debió ser una elección muy difícil físicamente. Pues nunca lo había visto, nunca lo conoció, pero como conocía a Dios, creyó en Dios y fue. La elección más fácil habría sido quedarse en su pueblo y casarse con un hombre del local. Pero cuando le preguntaron si irá, ella dijo sí. Y siguió la fe y ese camino. Hoy en día, a mucha gente no le gusta casarse, ¿verdad? ¿Por qué? Es difícil. Tener hijos, ¿verdad? Difícil, ¿no? Pero si no tiene hijos, no puede ser madres, padres. No se convierte en madre, perdón, lo siento, pero no puede conocer a Dios exactamente. Tener un hijo es difícil, tener y criarlo es difícil. No es fácil casarse, cuidar a los suegros, suegras y servir a su marido y a sus suegros. Pero sería solamente tan doloroso y difícil. ¿Por qué no sabe que aprende de Dios por medio de esos? ¿Por qué no sabe las tremendas bendiciones del Espíritu Santo que le dará desde ese entonces? Se lo dije al principio, trabajar como cristiano no es fácil. Nunca es fácil presentarse como cristiano y vivir como cristiano.
Pero ¿por qué no puede recordar que por eso le traje en gloria a Dios y se siente confiado cuando se encuentre con Dios? No es fácil vivir en el mundo como cristiano. Es difícil vivir mostrando el buen olor de Cristo. Es fácil vivir con pereza, como quiera. Es simplemente mezclado con la gente del mundo. Y vivir sin darle mucha importancia es fácil y cómodo. Pero eso no es ninguna gloria. Mencioné antes los Juegos Olímpicos antes. Pero si ya ha estado en los Juegos Olímpicos, a lo menos debería subir al podio una vez. ¿No es natural ese tipo de codicia? En realidad estamos viviendo en los últimos tiempos. Un tiempo realmente precioso. Hermanos, sé que todos ustedes están trabajando duro, derramando lágrimas para evangelizar a menos a una persona, más a su familia. Yo le dije que anoche también recibí algunas llamadas telefónicas, ¿no? Porque pensaron que yo estaba en el retiro. Pastor, por favor, ayúdeme con eso. Ayúdeme con eso. Todo lo que ellos me pidieron eran peticiones ardientes para salvar a su familia. A veces me siento un poco apenado cuando les digo estas cosas. Que ustedes están haciendo ese tipo. Pero tal vez alguno podría decir, estoy satisfecho simplemente con asistir a los Juegos Olímpicos. Digo que porque temo que haya alguien que se conteste solo con ir al cielo. Nuestra época es como la época de la iglesia de la Odisea. Quizás digo eso porque tengo miedo de que pueda haber algo así entre nosotros. Quiero que piense en esto solo una vez. Tenemos cuenta en dos lugares. Cuentas. Algunos de ustedes pueden pensar inmediatamente en un término banco. Sí tenemos una cuenta aquí, ¿verdad? ¿No? Y también existe otra cuenta, ¿dónde? En el cielo. Tenemos que depositar allá, muchos. Y nosotros no encontraremos con el Señor, ¿o no? Sí, nos vamos a encontrar. Lo que el Señor prometió fue, Dios enjugará todas nuestras lágrimas de ojos. Bien, siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siervo malo y perezoso. No sabía que tu dueño eran así. Oiremos una de dos preguntas. Hermanos, ¿cómo quiere que el Señor le encuentre? Me gustaría escuchar las palabras, siervo bueno y fiel, y entra en el gozo de tu amo. Así que aunque nadie lo sepa, si lo sabe, bueno, la Biblia dice que incluso si lo descubre, perderá su recompensa. La Biblia dice, cuando des limosna, no sepa que tu mano de izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna se haga en secreto. Historia de cómo oré con Dios momentos difíciles. Historia de cómo viví delante de Dios confiando en Él, a pesar de que era difícil y doloroso. Historia de cómo agonicé, aguanté. Dios nos permite recompensa, todo. Él está rendiendo la cuenta. El verdadero podio está en el cielo. Recibir una medida de oro en esta tierra es temporal. Se esfuerza mucho para recibir una medalla de oro en este mundo, pero nosotros no deberíamos vivir ese tipo de vida al menos una vez, pensando en presentarnos ante el Señor.
por último, déjeme hablar eso. Nuestro país solía forzar muchas cosas, pero ahora no. Y entrenaba a la fuerza, pero ahora no, ¿no? Entonces, cuando yo leí un periódico, y todos predijeron que el desempeño en los Juegos Olímpicos del país en este año no sería tan bueno. Pero sorprendentemente ahora estamos teniendo muy buenos resultados. ¿Cuál cree que es razón? Había un periódico de análisis que dijo así: la generación MZ, nuestra generación más joven, cuando realmente establece sus propios objetivos, se entrena muy duramente en lugar de obligar a alguien a hacerlo. Por eso, entonces, nunca parece que a nuestros jóvenes les falte algo como esto. Pero en realidad, ese no es el caso. Yo creo que lo mismo ocurre con nuestra fe. Debe haber personas que realmente tengan ese tipo de pasión ante Dios. Dios todavía está buscando a esas personas, que sea grande o pequeño. Realmente espero que haya personas entre nosotros que quieran entregar su vida a Dios, caminar con Dios, crear historia con Dios hasta estar delante del Señor. Entonces espero que haya alegría en nosotros cuando nos encontremos con Dios. Realmente tenemos muchos que hacer en los últimos días. Hay muchos trabajos por hacer y no deberíamos realmente estar felices de recibir al Señor. Sinceramente espero que podamos presentarnos ante el Señor de esta manera. Oremos juntos. Dios Padre Santísimo, te damos gracias. Gracias por estar con nosotros en esta hora y por darnos tu palabra preciosa. Y somos débiles y nos falta mucho en medio de la carne. Guíanos para que no seamos presentados ante el Señor con vergüenza. Nosotros que vivimos en este último tiempo deseamos agradar y predicar el Evangelio y amarnos unos a otros, guiando a muchas almas y alegrándonos unos a otros para ser buen siervo fiel. Todo el tiempo de sexto retiro, almuerzo y la consulta y el bautizo, la última palabra, te pedimos que tú estés junto allí. Guía a muchas personas para que puedan salir ante el Señor durante el séptimo retiro. Gracias por estar junto a nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.